¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos este día a este nuevo capítulo, este nuevo episodio de este programa de una serie de testimonios que hemos titulado ¿Cómo sobrevivir a la crisis? Vuelvo a recordar la finalidad, el objetivo de este programa. Tiene el título, tiene toda la intención de enseñarnos a atravesar los momentos de dificultad, los momentos de tensión, los momentos difíciles de nuestra vida. Yo suelo decir, porque a veces se escucha por aquí y por allá, que nosotros superamos ciertas dificultades. Yo suelo decir que no se superan las cosas, sino que se asimilan, y una vez asimiladas aprendemos a caminar con ellas. Por eso decidí titular este espacio ¿Cómo sobrevivir? Porque al final se trata de que estamos sobre esas situaciones que a veces incluso siguen formando parte de nuestra vida, porque nuestra historia no se borra nunca, nuestra historia siempre está allí, o los acontecimientos que estamos viviendo pues no se borran. Quisiéramos a veces tener una varita mágica quizá, o un borrador, como aquellos que utilizábamos en la primaria, aquellos que todavía llegamos a utilizar el papel y el lápiz, porque el día de hoy quizá ya usan otros medios electrónicos, y más ahora en estos tiempos donde ya el papel y el lápiz quizá ya no funcionan mucho, pero quisiéramos quizá a veces tener ese borrador para reescribir o reinterpretar o cambiar cosas que quizá en nuestra vida no han funcionado del todo bien. Y sin embargo, yo creo que siempre estamos llamados, cada uno de nosotros, a saber afrontar esos momentos de dificultad. Y vuelvo a decir, qué mejor libro, qué mejor testimonio, qué mejor sabiduría que aquella, y a lo mejor me voy a escuchar muy expresivo en cierto sentido, pero aquella que aprendemos en la universidad de la vida, no en la universidad académica. En la academia se pueden aprender muchas cosas, y aquí Lupita no nos dejará mentir. Lupita es nuestra invitada el día de hoy, y ella es enfermera, y yo no sé si la academia le habrá enseñado todas las cosas que la experiencia misma en la vida y en el campo, en el área laboral, pues aprendió en su momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está nuevamente esta introducción, y esperemos que los testimonios que nos presentan nuestros hermanos, a quienes agradecemos mucho a Lupita. Ella pues ya nos platicará un poco de su historia, pero está atravesando por momentos bastante difíciles. Ya no se trata de los momentos quizá de la historia, sino de los momentos presentes. Y a veces pensamos que, bueno, pues sí, hay historias que se escribieron con finales felices, y hay otros acontecimientos que se están escribiendo en este momento. Entonces Lupita está viviendo actualmente momentos bastante complejos, pero no por eso ella carece de esa fe y de esa entrega, de esa ayuda que todos nosotros podemos llegar a necesitar en algún momento de nuestra vida, ¿no? Bueno, nada más me resta quizá por agradecer la presencia. Saludamos a Tony, que está por allí ya acompañándonos, a Chelo, a Lili Gutiérrez, y dice aquí el anuncio 6 personas más, que no me aparece muy bien el nombre y no quiero apachurrarle porque no sé manejar muy bien estos aparatos. Luzma,
Gaby Terán, Marta Loya, Lupe, mi tía Lupe que está por ahí, miren, Patti Martínez, Cristín, que también está por allí, Geo, Héctor, en fin, gracias por su presencia, Jenny Oari, Lidia, por ahí está sintonizándonos, Mine, Derma, Leti, hasta Querétaro y hasta Los Ángeles y hasta no sé dónde más de estos lugares desde los cuales llega nuestra transmisión. Muchas gracias por acompañarnos y pues no voy a seguir robando la palabra para nuestra invitada del día de hoy. Vuelvo a decir que agradezco mucho su presencia, gracias, Lupita. Gracias. Y pues me gustaría que nos hiciera un poco una presentación general para que podamos conocer quién nos acompaña el día de hoy. Por favor, Lupita. Gracias. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor compartir este espacio con ustedes. Bueno, pues yo soy Guadalupe León Hernández, porque mi madre me reclama porque no uso luego su apellido. Soy enfermera jubilada del Hospital Central, donde tuve el honor de servir durante 30 años. Hace 3 años que me jubilé de ahí. Y bueno, pues soy una mujer casada, felizmente casada, gracias a Dios. Tengo 2 hijos maravillosos, Eric y Uriel, que son dos chicos jóvenes maravillosos, de verdad, con los que Dios nos vino a premiar nuestro matrimonio. Y bueno, pues soy la 5ª hija de una familia de 9 hijos. Tengo a mis padres que los amo con todo mi corazón. Mis padres adoptivos, les digo que son mis suegros, que también los amo mucho y me han recibido así, y mis cuñados también me han recibido como si fuera una hermana. Y bueno, pues yo en el terreno profesional, pues como les decía, me jubilé hace 3 años del hospital, donde viví experiencias realmente maravillosas, donde yo creo que yo me formé como enfermera. Pasé pues toda mi vida ahí, mi juventud ahí se quedó mucho de mi vida, y yo me traje también mucho del hospital. Y también me ha gustado mucho trabajar en el terreno de la docencia. Entonces, hace 20 años que incursioné en el terreno de la docencia, gracias a la maestra Rita Hernández, que me hizo el favor de invitarme a trabajar con ella. Entonces, desde hace 20 años, un poco interrumpidos, que trabajo en la docencia. Y bueno, pues también en el 2009 conocí a un movimiento católico al cual pertenezco hasta la fecha, que es el Movimiento de Enfermeras de Acción Católica. Conocí ese movimiento a través de Rome Ochoa, y en ese momento ella era la presidenta diocesana de aquí de Chihuahua. Y pues ingresé al movimiento ya de manera formal en el 2010, y pues hasta la fecha permanezco ahí. Tuve la oportunidad de ser presidenta diocesana por 2 periodos, los cuales fueron de grandes experiencias también, de mucho aprendizaje, y pues bueno, así mi vida ha girado en mucho entre la enfermería y mi familia. Dice mi esposo que la enfermería es como que fue mi primer esposo y luego ya fue él, y bueno, pues sí, hay algo de cierto en eso, que primero me casé con la enfermería y luego ya me casé con él.
realmente la enfermería forma una parte muy importante de mi vida. Pero mi familia, pues después de Dios, es lo que más amo. Mi familia, la gente que me rodea, mis amigos, mis compañeros. Y pues esa es en resumen un poco de la historia de mi vida. Es profundamente interesante todo esto que nos está platicando, porque además déjenme comentarles que ahorita estoy haciendo una serie de relaciones con todo esto que nos está comentando Lupita, que es egresada y además, pues sí, pensionada y jubilada del Hospital Central. Ajá. El Hospital Central, hasta donde yo entiendo, es el hospital universitario. Ajá. Pero además este Hospital Central de Chihuahua tiene una larga tradición y acontecimientos muy, muy importantes. El Hospital Central es testigo de la muerte del mártir chihuahuense San Pedro de Jesús Maldonado. Entonces, eso es yo creo que una bendición tremenda, Sí. Ese aspecto. Después, además, está hablando de Romeo Ochoa. Romeo Ochoa también es enfermera y ella también es jubilada del Hospital Central. Ella es del IMSS. Ella es del IMSS. Ajá. Y sin embargo, Romeo Ochoa trabajó, es cofundadora del movimiento de enfermeras de Acción Católica. El movimiento de enfermeras de Acción Católica nació en la ciudad de Chihuahua por inspiración del Espíritu Santo, el padre Aguilera, y luego algunas otras enfermeras que se le unieron. De entre ellas, pues Romeo Ochoa todavía es Eva Ríos, Eva Ríos, sí, y otras enfermeras que han contribuido pues a esta importante labor de la evangelización del medio de la enfermería, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque como bien le dice su esposo, quizá el hecho de haberse casado primero con la enfermería y después sí. con él, pero cómo aprender a cristianizar y a no quedarse solo en el plano profesional, sino en el plano también humano y en el plano familiar, que junto con el plano profesional integran una sola vida, ¿no? Entonces, Sí. Eso es importante. Y además habla de una larga trayectoria de 20 años de docencia. Actualmente sigue siendo docente, Lupita, y eso no lo dijo, pero actualmente sigue desempeñándose como docente en el área, y en un área muy, muy dura, yo creo, y muy importante para la actualidad, en el área de los valores, en la formación de los valores. Lupita, a mí me gustaría comenzar preguntando, quizá porque me gusta mucho el chisme, y entonces me gustaría comenzar preguntando, porque a veces tenemos la idea. La vez pasada tuvimos la oportunidad de tener aquí al matrimonio de los doctores Cristín y Gerardo, y también les preguntaba en ese sentido. A veces se piensa que la ciencia médica está divorciada con la fe, y que la fe no tiene absolutamente nada que enseñarle a la ciencia médica. En este caso, Lupita, estamos hablando de una rama muy cercana de la medicina, que es la enfermería. Y la enfermería tiene algo que ver con lo cristiano, y además, como docente, usted, Lupita, se vio muy, muy, muy corta en su presentación. Obviamente no se trataba de hacer un currículum, pero Lupita es intensivista, y fue jefa del área
de cuidados intensivos. Entonces, los cuidados intensivos requieren de un conocimiento, hasta donde yo sé, ¿verdad? Requieren de un conocimiento científico muy, muy particular y muy específico. Lo he platicado en determinado momento con el doctor Gerardo, por ejemplo, la otra vez, respecto a toda esta cuestión del COVID y de los cuidados intensivos, de los respiradores, de por qué puede llegar a morir una persona si no es bien canalizada con el respirador, etcétera, en fin. Bueno, todo eso, Lupita, tiene algo que ver con la fe, no tiene nada que ver, la fe es un cuento bonito para endulzarnos el oído y decirnos tranquilos, no pasa nada, o realmente la fe tiene algo que ver con el desarrollo profesional y el desarrollo humano, porque usted está hablando también, en cierto sentido, su esposo Lorenzo tiene un dejo de razón cuando le dice te casaste con la enfermería antes que conmigo. Entonces, ¿y cómo conciliar todo esto? Entonces, ¿la fe tiene algo que ver con eso? Sí, bueno, la fe tiene todo que ver con la enfermería y con todo, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de la enfermería y pues yo le quiero compartir de lo que yo he alcanzado a entender o a sentir, a ver, en esta experiencia que tengo como enfermera. Yo me enamoré de la enfermería, la verdad. Yo desde que estaba chiquilla, alguna vez que mi madre se enfermó y estuvo con fiebre, yo me puse a aplicarle compresas frías en la frente. Y pues ayudó, no lo sé, pero mi mamá se sintió tan bien de que yo le hubiera estado cuidando durante la noche, algunas horas de la noche, y eso yo pienso que a ella le alivió más el hecho de que yo le hubiera dedicado ese tiempo que las propias compresas, yo creo. Pero yo sentí una satisfacción tan grande de hacer eso por mi mamá, que yo fui descubriendo de esa manera mi vocación por la enfermería. Me empezó a causar una satisfacción tan especial. Le puedo decir que más que satisfacción, como que, aunque se oiga medio cursi tal vez, pero me daba felicidad el hacer algo por las demás personas, y sobre todo en situaciones tan complicadas como son las situaciones de enfermedad, de sufrimiento. Ahí fui descubriendo mi vocación. Y me enamoré de la enfermería, entré a la escuela y me acabé de enamorar de la enfermería porque eso era lo que yo quería hacer toda mi vida. Y así fue, bueno, gracias a Dios. Y entonces, bueno, cuando entro al hospital y veo la realidad que rebasaba por mucho las expectativas que yo tenía de lo que me iba a encontrar ahí, pues yo entré a mis escasos 15 años a la escuela y bueno, pues cuando fui a prácticas ya tenía unos 17 años, 16 años, pues estaba muy chiquilla. Entonces cuando empecé a ver cada caso de cada paciente, como que me empezó a entrar el miedito y, ay Dios, dije, ¿en qué me metí? Pero bueno, el empezar a aprender y que ya sabía cómo se llaman los huesos del cráneo y cómo se llaman los huesos de la muñeca y cómo funciona el aparato digestivo y el respiratorio, todo eso, dije, qué fuerte me estoy volviendo, porque yo así me sentía, ¿verdad? Pues claro que uno va aprendiendo y se va fortaleciendo en el conocimiento porque es necesario para cumplir esa misión que Dios le tiene a uno preparado. Entonces es muy emocionante, es muy, muy emocionante. Bueno, pues cuando yo llegué al hospital y vi casos complicados, ya una vez que salimos de la escuela y que íbamos a salir de la escuela, una amiga y yo, mi querida amiga Olivia, sentíamos que nos faltaba mucha práctica. Entonces fuimos de voluntarios allá al Hospital Central. Pedimos que nos aceptaran de voluntarios y sí nos aceptaron.
Y entonces yo me acuerdo mucho de esa experiencia porque fue una experiencia muy dura para mí, que me hizo titubear, yo creo por única vez, de que si eso era lo mío, porque llegué con una paciente que tenía un cáncer de lengua, me asignaron a cuidarla a ella. Entonces la señora despedía un olor fétido, terrible, terrible olor. Ella, su cáncer estaba muy avanzado y era una sala general, entonces el olor se dispersaba pues casi por toda la sala y prendían velas y así para que se quitara, quemaban azúcar y así de fuerte era el olor y no había dónde aislarla. Entonces a mí me asignaron con ella y entonces cuando yo le estaba ayudando a desayunar, no soportaba el olor, no había cubrebocas en ese tiempo, estaba el material más escaso que ahora. Y entonces ella pues estaba produciendo mucha saliva, entonces llenaba los recipientes, las riñoneras y ya había que ir a vaciarlas al baño. Entonces cuando yo fui al baño a vaciar esa primera eh, tanda de desechos que fue toda la mañana, yo me quería vomitar y quería llorar de estar soportando aquel olor tan desagradable, de estar viendo aquel aspecto de su boca tan terrible. Y yo cuando entré al baño y vacié aquello y me puse a enjuagar el recipiente para volvérselo a llevar, Dios mío, dije, ¿en qué me metí? Qué feo esto, qué... O sea, sí, a mí me gusta curar enfermos y cuidarlos, pero esto huele horrible y esto se ve mal y esto voy a hacer toda mi vida. Dije, Dios, yo creo que no. Yo creo que no voy a poder yo con esto. Y bueno, pues ya se acabó el turno y toda esa tarde anduve medio cabizbaja y pensativa. Dije, realmente esto será lo mío. Pero al día siguiente que volví, que la paciente me volvieron a asignar con ella y me recibió muy bien. Le dio gusto que yo estuviera porque yo sí la atendía, pues era una estudiante de tercer año, pero ella le dio gusto. Entonces, eso ayudó mucho a que yo me sintiera animada. Y dije, no, sí es lo mío esto, sí le entro y sí me quedo. Y bueno, pues esa fue, yo creo, la única vez que yo tuve. Cuando yo entro al hospital y ya como pasante empecé a trabajar muy pronto, muy chica, y empiezo a ver muchas situaciones que se presentan, mi sorpresa más desagradable, se puede decir, es empezar a encontrarme con enfermeras de muy mal carácter, malacarientas, groseras, flojas, descuidadas, muchas, no digo que todas, ¿verdad? Porque había gente que, mis respetos. Y yo decía, ¿por qué? Pues, ¿qué están haciendo aquí si no les gusta o si no quieren? Y bueno, pues eso me motivaba a mí más para decir, yo tengo que ser mejor que ella y me tengo que comportar mejor que ella porque los pacientes no merecen ese trato, ellos necesitan otra cosa. Entonces, bueno, pues así fueron mis inicios y muy pronto empecé a trabajar ahí en el hospital. Hice el curso de cuidados intensivos y me pusieron al frente de la terapia donde duré 10 años al frente de la terapia. Fueron los mejores años de mi vida profesional porque me tocó tratar con un sinnúmero de personas graves y no tan graves, con los que encontré grandes experiencias de aprendizaje. Entonces, pero yo siempre traté de hacer mi trabajo con mucho amor porque me gustaba, lo disfrutaba. Siempre considero que fui muy entregada a mi trabajo. Mm, no es el término decir hasta de más, tal vez, pero me refiero a que en algún momento como que me olvidé mucho de mí, de cuidarme yo para estar cuidando a los demás, que creo que eso tampoco debe de ocurrir, pero yo caí en eso. Fue alguno de mis muchos errores. Pero alguna vez yo no estaba tan cerca de Dios, creo yo. Íbamos a la misa los domingos, todo bien, pero hasta ahí, pues sí, yo invocaba a Dios, sentía
su presencia, su ayuda, pero no profundizaba demasiado en eso. Yo, bueno, volviendo al punto, porque tal vez me estoy perdiendo un poco, porque creo yo que la fe y la enfermería, en este caso, no están, no se contraponen, pues, porque tenemos que entender que todo el conocimiento, toda la ciencia del hombre, todo el conocimiento científico, vaya, nos da mucha fuerza y mucho poder a las enfermeras en este caso. Pero si no tenemos la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo, para poder ejercer, para poder aplicar, nos vamos a perder. Porque llega un momento en que uno aprende tanto, si se mete, aprende, estudia, pues aprendes lo que quieres, que sientes que en algún momento con tus solas fuerzas puedes lograr todo. Y es ahí donde caemos muchas personas. Yo pienso que yo sí caí también en eso. El confiar en mis propias fuerzas para enfrentar esas situaciones, esos pacientes graves, esas personas tan necesitadas. Y es un grave error porque eso nos pierde y vamos a caer en errores de querer controlar incluso la vida de las personas, de querer saber hasta dónde esa persona debe de vivir o ya debe de morir. Por eso creo que la fe, pues al final de cuentas es lo que va a guiar nuestra práctica profesional, lo que debe guiar. Porque si nosotros trabajamos de la mano de Dios, como enfermeras, enfermeros, vamos a tener unos resultados maravillosos porque vamos a poder ver, como dice mi querida Rome, a ese Cristo doliente en cada persona que vamos a cuidar. Pero yo veo muy difícil que eso suceda si no lo hacemos a la luz de la fe. Esa es mi forma de razonarlo, pues. Es profundamente significativo lo que usted está señalando porque, y ahí va para cada uno de nosotros quizá el camino del aprendizaje y el camino de saber discernir y descubrir el Concilio Vaticano II. Un concilio es la reunión de todos los obispos de la Iglesia para determinar ciertos aspectos en materia de fe, en materia de sacramentos, etcétera. Y el último más grande que se ha llevado a cabo en la historia es el Vaticano II, que terminó en 1965, y este concilio nos habla de las semillas del verbo. ¿Qué quiere decir con esa expresión de las semillas del verbo? Dice este documento que son las situaciones, los sentimientos, las acciones, las ideas que toda la humanidad posee y que le pertenecen a Cristo, que son imagen de Cristo, que vienen de Dios, y por eso se llaman semillas del verbo. El verbo es Jesucristo, y entonces ellas nos permiten descubrir el sentido de la vida. Usted nos hablaba de cosas profundamente evangélicas que le dan sentido y significación a la vida. La vida el día de hoy, y más en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, pensamos que la vida no tiene ningún sentido y que no tiene ningún punto bueno, y no logramos encontrar cuál sea el camino que nosotros estamos llamados a seguir para encontrar el bien, para encontrar la verdad, para encontrar la salvación, para sentirnos bien, e incluso para encontrar consuelo, para encontrar un camino. Y usted lo señaló muy claramente cuando a través del servicio quizá tan sencillo de una madre, de una hija hacia una madre, de poner compresas en la frente, y usted descubre que
la compañía de una hija hacia su mamá, la compañía y el servicio de una hija hacia su mamá son algo fundamental. El Señor Jesús, y lo recordábamos la semana pasada, el Jueves Santo, nos deja ese mandamiento: sirvan los unos a los otros, porque el sentido de la vida está en el servicio, Sí. no en el sentirnos servidos. Todos podemos disfrutar del sentirnos servidos, pero nuestra vida va a carecer de sentido si no empezamos a servir a nuestro hermano, a nuestro semejante, en cualquier situación, porque usted lo hizo con su mamá, y cada uno de nosotros lo podemos hacer con quienes están cerca de nosotros. Entonces, pues por allí está ese aspecto. Después nos hablaba de este otro, de esta otra cuestión que no es nada romántico, Lupita, es toda la verdad del Evangelio. La felicidad está en servir y en hacer el bien. Y nosotros nos hemos enfocado a buscar la felicidad en poseer, y le hacemos caso a los comerciales y al cine y a tantas otras cosas que nos dicen que vamos a ser felices si tenemos tal cuenta bancaria, si tenemos tal tarjeta de crédito, si tenemos tal automóvil, si viajamos a tal lugar. Y el Señor Jesús nos dice, no está allí. Sí, te puede aportar un poco de felicidad, Sí. pero la felicidad plena no está nunca allí. Entonces, y usted lo mencionó, no es, y qué bueno que lo señala, no es romántico, es el aspecto real del Evangelio. Y yo suelo decir que el Evangelio va más allá del sentimentalismo, porque a veces también podemos confundir el Evangelio con sentimentalismo. Qué bonito sentí, qué bien me sentí, pero usted lo está diciendo también. La primera vez que se encontró con esa paciente de cáncer no fue nada agradable. No fue nada. Y sin embargo, al día siguiente que usted regrese y se atreve a hacer esa experiencia, descubre el buen recibimiento que tiene de esa persona y sin duda alguna la dignificación que también usted estaba haciendo de esa persona. Quizá no se iba a curar, Ujú. pero usted le estaba dando una dignidad de persona y le estaba tratando como tal. Y eso es a través del servicio. Y el servicio y el bien no quiere decir que siempre lo vamos a disfrutar. Ujú. Sé que mucho de este servicio pues no es agradable, y sé que mucho de este servicio implica a lo mejor llegar pues acostumbrarse a ciertas situaciones que para la mayoría de nosotros pueden ser desagradables, pero pues que ahí están en un servicio humano y Sí. en un servicio dignificante, ¿no? Y luego habla de otro aspecto fundamental también del camino de nuestra vida, que es la sonrisa. A lo mejor nos hemos desacostumbrado a ver las sonrisas, Sí. por estas máscaras que ahora traemos, pero esa sonrisa que, que devuelve la presencia humana de, de cada uno de nosotros, y esa cercanía de una persona que sabe entregar su vida en, pues sí, haciéndole el bien, aplicando conocimientos, pero no conocimientos fríos, no conocimientos, pues sí, sumo uno más uno y me da dos, y lo aplico a esta persona y me tiene que dar este resultado, ¿no? Sino todos estos aspectos. Entonces sería bueno en los momentos de crisis, en los momentos de dolor,
recordar que el sentido y la significación de ese sentido y de ese valor de salvación, no solo para el otro, sino también para nosotros mismos, está en saber servir, en saber encontrar la felicidad en el servicio, aun cuando sea a veces desagradable, por todo lo que implica en lo humano, pues, pero pues es también humano y bueno, pues hay que asumirlo, ¿no? Y en el bien, que pues son experiencias eh, que no, que son profundamente evangélicas, Lupita. Entonces, independientemente de que conociera o no conociera profundamente su fe, usted ya estaba en ese camino de saber encontrar el sentido. Ahí está el camino de la felicidad, ahí está el camino del sentido, ahí está el camino del bien. Nos preguntamos en medio de las crisis cómo, dónde está el bien, cómo hacer el bien, cómo ser felices. Bueno, pues usted lo está señalando ahí y así nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, que yo creo que si nos acercamos a su vida, sobre todo el Viernes Santo, verlo todo acabado, demacrado, golpeado, lacerado, y no creo que haya sido una imagen muy agradable. Me acuerdo mucho, voy a contarles una anécdota y ya con esto me callo para que usted siga dándonos este testimonio. Me acuerdo mucho de una anécdota cuando era estudiante. Nos encomendaron el apostolado de la visita de los enfermos y entonces nos daban oportunidad de visitar a los enfermos del Hospital General en León. Y andábamos pues haciendo oración con los enfermos, etcétera. Y pues regularmente entrábamos a todas las áreas que nos permitían entrar, entre ellas el área de los cuidados intensivos. Y un día llevé a uno de los frailes terminando la visita me dijo, tú no sabes hacer nada y no tienes delicadeza para con nadie, porque ¿cómo te atreves a meterme al área de los cuidados intensivos? O sea, le había golpeado de tal manera lo que había visto que dijo, no vuelvo a poner un pie en el hospital porque me hubieras preparado para lo que yo iba a ver, para lo que iba pues sí, a lo mejor no estaba preparado para lo duro que es, pues, ver esa situación de sufrimiento y de dolor, pero como también acompañamos a través de la oración, a través de la presencia caritativa. Eso es algo muy importante, creo yo también, que a veces se nos olvida por el cansancio, por el fastidio, etcétera. Pero esa presencia caritativa del hermano, eh, para aprender a sobrepasar nuestros momentos de dolor. No es en los momentos agradables, sino a veces en los momentos donde estamos derrumbados y donde a veces se nos olvidan los buenos modales y donde se nos olvida la educación y donde lo único que queremos es a veces que se nos quite el dolor o no sé, pero cómo acompañamos todo eso, ¿no? Sí. Entonces, y eso es parte también de ese camino de evangelio. Y otra pregunta, Lupita. Usted, bueno, nos habló de que era asidua a la misa, observaba como buena cristiana. Pero, ¿qué la lleva a convertirse en una meacista? Meacista se les llama a quienes pertenecen a este movimiento de enfermeras y enfermeros de Acción Católica. Por eso las siglas son MEAC y el MEAC deriva pues no sé si llamarle gentilicio, porque no es gentilicio, o no sé, de meacista, ¿no? Entonces, ¿qué la lleva
a convertirse en una enfermera perteneciente al movimiento de enfermeras. Hay muchas enfermeras y enfermeros y no todos pertenecen a ese movimiento. ¿Qué le llamó la atención o por qué decidió usted convertirse en una enfermera y qué es lo que le aportó algo, no le aportó nada? ¿Qué nos Sí, puede compartir? pues mire, dentro de todo lo que yo disfrutaba de la enfermería de mi trabajo, siempre había algo que me inquietaba porque a veces yo no entendía por qué sucedían las cosas de cierta manera. Y como que me sentí con la autoridad de juzgar si esto estaba sucediendo bien o no, en el sentido de que, ¿por qué esta persona, si su familia dice que es muy buena, si dicen que se ha portado bien? O sea, ¿por qué entró en este estado de sufrimiento? Esos son los conflictos, algunos que empezaron a entrar en mi cabeza y decía, pues, ¿qué está pasando con Dios, verdad? ¿Por qué permite esto? Y una experiencia muy fuerte que tuve fue de un paciente que andaba en los 30 con insuficiencia renal, que yo conocí por casualidad, porque estaba en un área diferente a la terapia. Entonces, alguna vez una compañera me llama para pedirme apoyo a un procedimiento que le iba a hacer a él y ahí lo conocí. Y era un joven de carácter agrio, nunca sonreía, dicen, o casi nunca, y bueno, estaba como que con una amargura que se le notaba pues en todo lo que él hacía y cómo hablaba. Era un tanto agresivo y demás. Total que yo lo conocí ahí y dije, bueno, pues yo entiendo, esta enfermedad es muy dura, no es nada fácil de llevar y bueno, pues a él no ha logrado manejarla de esa manera. Entonces, para no hacer tan larga la historia, después, pasados unos meses, me doy cuenta de que él entra al protocolo de preparación para el trasplante renal. Y dije, qué padre, porque pues le va a cambiar la vida a este joven. Ya creo hasta va a aprender a sonreír, a ser más feliz. Y qué padre, porque iba a ser de un donador vivo. Eso aumenta las posibilidades de aceptación del órgano. Y se lo iba a donar su hermano. Total, nosotros en terapia recibíamos a esos pacientes. Pues mañana se opera el joven, preparemos todo porque mañana hay que limpiar muy bien todo, toda la preparación, ¿no? En aquellos años hacían. Y entonces yo llego al día siguiente a recibir turno y ya asumo que el joven ya está en el quirófano porque iba a entrar temprano y resulta que no. El hombre lo internaron un día antes pues para prepararlo para la cirugía, a él y a su donadora, y resulta que fallece, que tiene un infarto y se muere a sus, no sé, creo que tenía 32 años. Y yo me enojé tanto, pero tanto me enojé porque dije, ¿por qué Dios? Pues, ¿por qué haces eso? O sea, lo tienes sufriendo con diálisis, porque en verdad la insuficiencia renal es una enfermedad muy dura de sobrellevar. Este, y luego ahora que por fin tiene la oportunidad de que su vida cambie, te lo llevas así. Yo estaba muy enojada pues con Dios, yo creo. Qué tontería más grande, pero así fue. Entonces, el padre Payán en aquellos años que iba a visitar a los enfermos fue ese día para mi buena suerte. Y me ha dado una regañiza, pero regañada que me puso, nos llevamos muy bien y yo lo quiero mucho y él a mí parece que también, pero me puso mi buena zarandeada por andar hablando de esas tonterías y medio me hizo entender, pero fíjese que en ese tiempo ya como que me inquietaba a mí el cómo empatar, o sea, la parte científica profesional y la fe. ¿Cómo? O sea, entonces, ¿cómo se aplica esto aquí, pues? ¿Cómo le hago? ¿Y quién me puede enseñar? Yo pensaba, pero bueno, eso fue muchos años atrás, antes de entrarme. Después, cuando yo dejo la terapia y un día una compañera supervisora nos platica que su esposo el día anterior, la noche anterior,
regurgitó y se estaba ahogando. Y dice, yo no sabía qué hacer porque se estaba ahogando mi esposo. Y lo único que se me ocurrió hacer es por rezar un Padre Nuestro. Y yo dije, o sea, ¿cómo se pone a rezar un Padre Nuestro si ella tiene la obligación como enfermera de saber qué hacer, de saber cómo aliviar esa asfixia que estaba sucediendo en su esposo? Y yo, cuando la estaba escuchando, dije, ay, no puede ser. O sea, como un Padre Nuestro. Ponte a hacerle algo, ¿no? Ponte a darle posición, no sé. eh, Pero todo menos rezar un Padre Nuestro. Dije, pues yo así lo pensé. Y entonces ella termina la plática y dice, ¿y qué pasó con su esposo? Dice, no, mire, empezó a agarrar aire, empezó a recuperarse. Y gracias a Dios que me escuchó mis plegarias, dijo, porque yo le pedí desesperada. Y como que me hizo ruidillo eso, y después como que me sentí mal, dije, ¿estaré mal yo entonces? Pues claro que estaba muy mal, ¿verdad? Pero así lo sentí, así lo pensé. Entonces, esas dos experiencias como que me marcaron un poco en el sentido de cómo entonces, cómo aplica la fe aquí. Y bueno, en el 2009, Rome Bay nos invita a un congreso que se hizo a nivel mundial en Monterrey y fue a extender la invitación, había becas y bueno, logramos enviar a 3 enfermeras becadas. El hospital les pagó los viáticos y bueno, ahí donde conocí al MEA, vinieron hablando maravillas, maravillas de las conferencias y demás. Y entonces, pues yo me empiezo a acercar al MEAC aquí en San Francisco, Roma me empieza a invitar a las reuniones, yo cuando puedo vengo porque, pues estaba al frente de la jefatura de enfermeras en ese tiempo y no tenía tiempo de nada, salía tardísimo del hospital todos los días y bueno, me empecé a dar mis escapadas a ver de qué se trata esto. ¿Y qué pasó con el MEAC? Yo llegué buscando en el MEAC esas respuestas a cómo le hago para integrar la fe o, o para que las enfermeras trabajemos conforme a los planes de Dios. Este, Porque decíamos, pues si las enfermeras ya nos vamos a ir directo al cielo, decían, yo nunca lo he dicho, ay, honestamente, no, si vamos directo al cielo, dije, sí, hombre, ¿cómo no? Ajá, pero así decía mucha gente, no, pues ¿qué te has andado metiendo en la iglesia más? Pues, ¿qué más quieres que esto? Aquí están los enfermos, aquí estás. Y yo le dije a una sola compañera, pues sí, pero te pagan por esto. O sea, mucha gente lo hace porque le pagan por hacerlo. No le quito el mérito, por supuesto, es como patear el pesebre, ¿verdad? Si lo dijera. Pero yo buscaba esa forma de conciliar, como usted decía ahorita, cómo hacerle. Y entonces sí empecé a encontrar respuestas en el MEAC. Empecé a ver esa necesidad de evangelización que hay en las enfermeras. Pero tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que conocer nuestra doctrina católica, tenemos que conocer a Dios para poder entender cuál es la verdadera misión que Dios nos tiene encomendadas ahí en el hospital o donde estemos, no importa, en la docencia, no importa dónde esté la enfermedad, tiene muchas áreas de ejercicio. Y entonces yo empiezo a venir al MEAC y empiezo a escuchar más del Espíritu Santo, que antes de eso, pues sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero pues bien, gracias, no le daba la importancia, empecé a conocer en mucho a Rome, que nos empezó a encaminar ahí. Y bueno, otras cosas que he venido descubriendo, pero sobre todo esa necesidad tan grande de que uno trabaje con Dios ahí en el hospital. En este caso voy a hablar de hospital porque pues, ahí pasé la mayor parte de mi vida. Pero si no vemos las cosas a la luz del Evangelio, es muy difícil mantenernos fuertes, mantenernos bien, mantenernos felices, disfrutar lo que hacemos, porque nos va a ganar el cansancio, la fatiga, las frustraciones, porque sí hay todo eso, es un ámbito difícil.
el estar de la mano del sufrimiento, viviendo todos los días con problemas de todos, especialmente problemas de salud física, espiritual, es muy duro. Entonces, si no nos fortalecemos nosotros, caemos en lo que hemos caído muchas veces, ¿verdad? De que nos volvemos indiferentes, nos volvemos frías, nos volvemos mecánicas, robotizadas. ¿Por qué? Porque no le estamos encontrando ese sentido a nuestro trabajo. Entonces, eso es lo que el MEAC me ha ayudado a entender, pero también me ha ayudado a ver una realidad muy cruda, muy dura, que es qué difícil es llegar a trabajar en la evangelización de las enfermeras, porque somos miles de enfermeras aquí en Chihuahua y el movimiento ahorita lo integramos pues como 50 personas, pero así el equipo de sano somos como 12 personas. Entonces fui viendo con más claridad qué difícil es integrar a las enfermeras, porque si es que yo no tengo tiempo para eso, pero si no nos damos tiempo de hacer algo así, de conocer más a Dios, pues no vamos a lograr avanzar y realmente llegar a pues a ese nivel de pues, ¿qué será? De espiritualidad, de ver a las personas, y como les decía, de aprender a hacer conciencia de lo que estamos haciendo, pero no para glorificarnos, para nosotros engrandecernos, no, sino para glorificarlo a Él. Y bueno, eso es lo que a mí me ha enseñado el MEAC. Yo eso es lo que le quiero agradecer al MEAC, porque con todas nuestras carencias que las tenemos, nuestras debilidades, como cualquier grupo tal vez católico, hemos, eso yo lo he obtenido de este movimiento. Y yo creo que si las enfermeras se animaran más a pertenecer, a integrarse, pues nos haríamos más fuertes y podríamos avanzar en el proceso de evangelización. Y creo que el trabajo de enfermería cambiaría muchísimo si dejáramos de estar confiando en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades para resolver, ¿no? Es imposible. No, no se puede. Y eso es lo que a mí, es lo que yo le puedo decir que me ha dejado el movimiento. Ahí yo creo que hace falta reconocer aspectos esenciales, no solo en la vida de la enfermería, sino en la vida de todo ser humano. Por algo, la iglesia es una comunidad viva y es una comunidad de personas que tiene una cantidad increíble de otras células que también son comunidades vivas y que nos van enseñando justamente eso. Yo suelo decir que el ser humano es un ser humano inquieto y cuando estamos en crisis, todavía peor. Nos preguntamos el porqué de todo. Sí. Usted lo acaba de decir, ¿no? Hasta llegamos a cuestionar a Dios como diciendo, pues, si yo sé, ¿por qué? Y si este es bueno, ¿por qué le pasa esto? Entonces, eh, pero es necesaria la experiencia eclesial, incluso el día de hoy que es negada, ¿no? Hay una expresión muy famosa, Dios sí, la iglesia no. No podemos decir eso. Al final del día, negar la pertenencia eclesial es negar la pertenencia comunitaria. Y usted lo dijo muy claramente. Las preguntas que yo empecé a tener se han ido respondiendo. Yo creo que todavía hay muchas y todavía hay mucho que aprender, pero se plantea la solución de estas preguntas a través de una pertenencia eclesial. Entonces, es importante siempre en toda vida, no solo en momentos de crisis, siempre es importante pertenecer
a un movimiento eclesial, a una comunidad eclesial, siempre es necesario sentirse parte de esta iglesia, en cualquier situación y en cualquier momento de la vida, y sobre todo quienes atraviesan dificultades. Y hay muchos movimientos para poder enfrentar ese tipo de dificultades y de preguntas y demás, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la importancia misma que reviste el hecho de ir profundizando en nuestra fe. Usted hablaba de un aspecto muy importante. Conocí al Espíritu Santo y conocí que ese Espíritu Santo fortalece la debilidad humana y acompaña todo proceso humano. Pero no lo puedo conocer solo. No puedo conocer solo a través de mis fuerzas, sino necesito la presencia de Dios y la presencia de la comunidad, vuelvo a decir, para que San Pablo lo va a decir muy claramente, ¿no? ¿Cómo van a conocer si no hay quien evangelice? ¿Y cómo va a haber quien evangelice si no hay quien envíe? ¿Y cómo va a haber quien envíe si no son enviados? ¿No? Y entonces habla justamente de la dinámica misma de la iglesia, de cómo unos a otros nos evangelizamos y quienes tienen un ministerio y a través de ese ministerio van a evangelizar, y usted lo decía también claramente, toda vida, la enfermería en su caso, pero toda vida requiere de un proceso de evangelización. Si no lo tenemos así, entonces pues podremos escuchar o podremos pensar que hay algo, pero no llegaremos a la experiencia real de aquello que nos está nutriendo y haciendo vida. Entonces, pues son aspectos también que nos enriquecen a todos porque es necesario pertenecer y sentirnos pertenecientes a una comunidad eclesial, y si tenemos la posibilidad de acercarnos a un movimiento, a un grupo, a una fraternidad, a una cofradía, como se le llame, pues hay que hacerlo porque es necesario, y es necesario no solo para aprender, sino para también tener ese sentido eclesial, y no es solo para unos cuantos. Usted lo dijo claramente, es para todos, cada uno en distintas situaciones, cada uno según su necesidad, pero hay posibilidad y oportunidad para todos, y eso también nos ayuda a saber ir más allá de los momentos de dificultad. Sí. Lupita, estamos llegando ya casi al Sí. final de nuestra transmisión. Yo siempre suelo comprometer a quienes vienen y quienes participan con nosotros. Yo creo que esto es algo muy, muy enriquecedor, ya lo que nos ha compartido. Hay otros aspectos que me gustaría que pudiera compartir con nosotros también. Yo sé que en este momento usted está atravesando por una dificultad familiar muy, muy fuerte por la enfermedad de su esposo. Entonces, pues no sé si usted en algún momento pueda apoyarnos y atreverse, porque yo sé que no es fácil. Hay quienes no tienen la fuerza y la fortaleza para compartir eso, pues, que es doloroso, y entonces, y yo creo que tiene también otros aspectos que puede iluminar nuestra propia experiencia. Como intensivista, a mí se me quedan muchas preguntas por allí. Han
muerto personas cerca de usted en el desarrollo de su profesión, ha acompañado a personas que han muerto, cómo ha sido esa experiencia de acompañar a estas personas. También tiene usted una experiencia eclesial tremenda. Lupita a mí me introdujo al movimiento de enfermeras de Acción Católica y me introdujo en tanto que soy el asesor de este movimiento. Entonces, ella era la presidenta diocesana en su momento y tiene un profundo amor a la iglesia. Tremendo, tremendo, tremendo. No, no sé, es una experiencia de amor por esta comunidad eclesial. Entonces, pues no sé, también tiene mucho que compartirnos en ese sentido, porque ama a esta iglesia, y por qué la respeta tanto, ¿no? Y por qué la promueve tanto. Entonces, bueno, yo creo que hay material para escribir, y yo la invitaría a que nos acompañe el próximo mes, en mayo. Y bueno, pues sin duda alguna todos ustedes también, hermanos, para que nos acompañen. Yo espero que usted pueda, quiera, esté Cuando le dispuesto. invitan a uno frente a tantas personas, no tenemos que decir que sí, ¿verdad? A ver, Este, dicen que lea todos los comentarios. Perdón. sí, está bien. Este, a ver, dice, muchas gracias, un abrazo Lupita, agradezco el abrir tu corazón por nosotros, un abrazo con mucho cariño. Cristín, muchas gracias. Saludos a Cristina, a Lupita, todos. excelente testimonio, muchas felicidades. Lili Gutiérrez, muchas gracias. Saludos a Lili. Muchas gracias, Lupita. Como siempre, un testimonio que nos fortalece para nuestro diario vivir. De Chelo, Chavira. No sé por qué la lap se está cortando, dice Héctor Peña. Ok, bueno. Muchas gracias por el testimonio, ah, por haber invitado a Lupita, Virginia Chavira. Mucho de no, pues a Lupita por abrirse, y por Gracias. aceptar, porque le hice manita de puerco. Sí, me hizo manita de puerco. Tony dice, el placer que dentro del servicio conoces a personas tan valiosas como tú, Lupita, tu estimado esposo. Muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo. Reciban un fuerte abrazo. Gracias por seguir compartiendo tu hermoso testimonio. Gracias. Pues muchísimas gracias. Así es que, bueno. Y Tony, que le tenga la cena lista a Mario, porque si no ya, ya no va a querer venir. Así es. Entonces, Sí, pues, sí, yo acepto con mucho gusto la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, pues yo la experiencia que acabamos de tener ahora con el Viernes Santo, el escuchar los testimonios me fortaleció tanto, el escuchar los testimonios de mis compañeros tan fuertes, y se siente uno acompañado, se siente fortalecido de verdad, con esperanza. Ya la tenemos, pero se hace más fuerte, porque vemos las experiencias de las otras personas y decimos, pues no estamos solos, y hay gente que ha logrado superarlo, y por qué nosotros no, y eso nos da es un aliciente. Sí, efectivamente estamos viviendo una situación bastante complicada, se nos vinieron un montón de cosas al mismo tiempo, muchas pérdidas familiares muy, muy amadas personas, las perdimos, y la enfermedad de mi esposo, y bueno, pues yo me prepararé para compartir con gusto con ustedes pues estas experiencias que estamos viviendo, si me dan la oportunidad de compartir este testimonio que creo que
todo sucede en su momento. Si lo hubiera vivido esto años atrás, no creo que lo hubiera podido asimilar o sobrellevar como lo hemos hecho hoy, gracias a Dios y a mucha gente que nos ha acompañado en este proceso. Estamos bien, estamos tranquilos, gracias a Dios. Y pues en la lucha, dispuestos a seguir adelante, porque Dios nos ha mostrado su misericordia de mil maneras. Y Él sabemos que está aquí con nosotros y que nunca nos va a dejar. Entonces, pero Él tiene sus formas y sus misterios, por eso son misterios, ¿verdad? Porque nuestra razón jamás va a alcanzar a entender cómo va a orar Él. Nunca, no lo sabemos. Él nos ha sorprendido de manera, muy, muy fuerte, y nos ha dado grandes lecciones. Y bueno, no, han caído tantas bendiciones también a nuestra familia en este tiempo con estas tragedias, pero también tantas bendiciones que bueno, no, gracias Señor, no puedo uno más que dar las gracias. Y como les dije, les comentaba yo a mis compañeros, no es que brinque de gusto porque mi esposo tiene cáncer, no, estamos sufriendo este proceso, ¿eh? Pero estamos tratando de verlo a la luz de la fe, y sabemos que Dios tiene algo ahí preparado y que Él está haciendo su obra. Y nosotros tenemos que centrarnos en eso para poder seguir adelante. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lupita, y pues aquí nos seguimos viendo con el favor de Dios. Usted lo acaba de decir y lo acaba de describir a través de esas palabras. Cómo sobrevivir a la crisis, lo acaba de describir. Gracias, Lupita, por este cierre. Y yo ya no digo más porque fue un extraordinario cierre. Gracias. Y pues gracias, hermanos, por su presencia. Recuerden que los esperamos el próximo, y por sus comentarios, por supuesto. Recuerden que los esperamos el próximo mes, mayo, el segundo martes del mes de mayo, de 8 a 9 de la noche. Gracias a nuestro técnico, ingeniero, asistente, Mario, que está aquí detrás de la cámara, y gracias a todos ustedes. Gracias por los saludos a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Pues que todos tengan una buena y bendecida noche. Así sea.